Desde su descubrimiento, la energía nuclear ha sido tema de fascinación para los científicos, quienes han visto en esta una oportunidad de crecimiento sin igual para la humanidad, que lamentablemente, hemos visto el peor de uso de sus valiosas aplicaciones para nosotros. Con este vídeo quiero aclarar dos cosas antes de empezar. El primero, que soy una persona que cree fielmente en que el futuro de la energía provendrá de esta fuente, si quiere encontrar una vía sustentable. La segunda es que la mayoría de los acontecimientos que verás, proviene de una época donde la ignorancia predominaba, y esta misma es la cual ha manchado la imagen que se tiene de la energía nuclear. Sin nada más que decir, comencemos. Las chicas del radio fue el nombre otorgado a un grupo de trabajadoras que sufrieron envenenamiento por radiación al recubrir las esferas de los relojes que fabricaban con una pintura basada en radio utilizada en la fábrica United States Radium Corporation en Orange, Nueva Jersey, en el año 1917. Miles de empleadas pasaron por las dependencias de la fábrica durante la Primera Guerra Mundial, ya que los relojes luminiscentes eran de gran utilidad porque los soldados podían consultar la hora también por la noche. Más tarde, se hicieron muy populares entre la población civil, teniendo la empresa que contratar más personal y siendo así más la cantidad de personas afectadas por el envenenamiento. Pocas empresas de la época estaban dispuestas a emplear a mujeres, y el salario era mucho más alto que la mayoría de las alternativas, por lo que la empresa no tuvo muchos problemas para encontrar empleadas que ocuparan las filas y filas de escritorios. Tenían que pintar líneas delicadas con pinceles de punta fina, aplicando el undark a los diminutos números y agujas indicadoras de los relojes de pulsera. Después de unas cuantas pasadas, el pincel tendía a perder su forma, por lo que los responsables de las mujeres las animaban a utilizar los labios y la lengua para mantener afiladas y limpias las puntas de los pinceles de pelo de camello. La pintura brillante era completamente insípida, y los supervisores les aseguraron que las mejillas sonrosadas serían el único efecto secundario físico de la ingestión del pigmento cargado de radio. El hecho de que el radio se comercializara como un elixir médico para tratar todo tipo de enfermedades reducía aún más la preocupación. Las jóvenes, a las que se les había dicho que la pintura era inofensiva y desconocedoras del riesgo que corrían, tenían como costumbre chupar las cerdas de los pinceles que usaban para afinarlos y así pintar con mayor precisión. Además, aparte de esto, también se solían pintar las uñas o los dientes a modo de pequeña broma para posteriormente apagar la luz y dejar sorprendida a la gente con la luminiscencia que emanaba de sus bocas. Más tarde empezaron a llegar los problemas. Una de las primeras en advertirlo fue Amelia Maggia cuando años después de haber trabajado para esa empresa se le empezaron a caer los dientes sin motivo aparente, aquejándose de terribles dolores también en su mandíbula. Varios médicos tras analizarla establecieron una clara relación entre sus síntomas y su anterior empleo, con lo cual intentó localizar a sus excompañeras para informarlas, pero no pudo encontrar más que a 3 ya que la mayoría se encontraban en la última fase de la enfermedad o ya fallecidas. En 1925, 3 años después de que comenzaran los problemas de salud, otra mujer de apellido Grace presentó los mismos síntomas. Un médico sugirió que sus problemas de mandíbula podrían tener algo que ver con su antiguo trabajo en Radium. Cuando empezó a explorar la posibilidad, un especialista de la Universidad de Columbia llamado Frederick Flynn pidió examinarla. Flynn declaró que su salud era buena. Pasó algún tiempo antes de que se descubriera que Flynn no era médico, ni tenía licencia para practicar la medicina, sino que era un toxicólogo en la nómina de Radium. Un colega que había estado presente durante el examen, y que había confirmado el diagnóstico de salud, resultó ser uno de los vicepresidentes de Radium. Muchos de los pintores de undark habían desarrollado graves problemas óseos, sobre todo en la mandíbula, y la empresa había iniciado un esfuerzo concertado para ocultar la causa de la enfermedad. Las misteriosas muertes se achacaban a menudo a la sífilis para socavar la reputación de las mujeres, y muchos médicos y dentistas cooperaron inexplicablemente con la poderosa campaña de desinformación de la empresa. 5 de las mujeres llevaron a juicio a su jefe, lo que no les resultó nada fácil ya que la empresa tenía muchos contactos con poder en la judicatura y estos se afanaron en retrasar todo lo posible el asunto, pero al final llegaron a un acuerdo por una indemnización justa para sus dolencias. Después de estos sucesos en el Congreso de los Estados Unidos se votó una resolución a favor donde se establecieron los derechos de los empleados que contraen enfermedades laborales. Como las chicas de escasos ingresos no podían pagar un abogado, uno de los abogados se ofreció a ayudarlas sin cobrarles, pero solo lograron credibilidad cuando murió un hombre.
Decidieron inspeccionar el cuerpo de la primera muerte y se sorprendieron al ver que su cuerpo aún estaba brillando por el tóxico elemento. A principios del siglo XX, se creía que el elemento radiactivo del radio tenía propiedades altamente curativas. Se creía que la terapia de emanación de radio mejoraba los procesos vitales, como señaló el Dr. Engelmann en 1913. Al parecer, la radiactividad podía hacerlo todo. Detener la diarrea crónica, prevenir la locura, retrasar la vejez y crear una espléndida vida alegre y juvenil, como escribió el Dr. Davis en el American Journal of Clinical Medicine. J.J. Thomson, el hombre que descubrió el electrón, escribió sobre la presencia de radiactividad en el agua de los pozos en 1903. Esto condujo al descubrimiento de que muchos de los manantiales más famosos del mundo eran radiactivos debido a la emanación de radio, gas radón, en el suelo donde fluía el agua. La comunidad científica de la época aceptó rápidamente que la radiactividad debía ser la razón de las propiedades curativas de los manantiales. El profesor Bertrand Boltuor, de Yale, escribió que la radiación transportaba energía eléctrica a lo más profundo del cuerpo, donde estimulaba la actividad celular, despertando todos los órganos secretores y excretores. Por desgracia, el radio se descompone muy rápidamente en el aire. Había que consumir el agua en el manantial para recibir las propiedades curativas del radón. Esto llevó a la creación de dispositivos que podían añadir radiactividad al agua en casa, como el Revigator, un manantial de salud perpetuo en el hogar. Patentado en 1912, el Revigator era una jarra hecha de un mineral que contenía radio y que contenía varios galones de agua. Se llenaba cada noche y se disfrutaba del agua radiactiva a placer. Los productos que emiten radio saturaron el mercado en los años 20 y principios de los 30. Pasta de dientes, cremas de belleza, alimentos, supositorios. Si se podía hacer que contuviera radio, estaba disponible para el consumidor preocupado por la salud. Eben Byers nació el 12 de abril de 1880. Se graduó en Yale y tenía fama de deportista consumado y Don Juan. Ganó el campeonato amateur de golf de los Estados Unidos en 1906 y fue presidente de la empresa de su padre, la Girard Iron Company. Mientras regresaba en un tren del partido anual de fútbol americano Harvard-Yale, Byers se cayó de su litera y se lastimó el brazo. La lesión le causó un dolor persistente, para el que su médico le recomendó un popular remedio llamado Raditor. Raditor se creó disolviendo altas concentraciones de isótopos de radio 226 y 228 en agua destilada, afirmando que curaba muchas dolencias, incluida la impotencia, al estimular el sistema endocrino. Promocionaba el Raditor como una cura para los muertos vivientes y ofrecía a los médicos una comisión del 17% por cada dosis prescrita. Byers siguió la sugerencia de su médico y probó Raditor. Sintió que mejoraba mucho su salud en general, y empezó a ingerir grandes cantidades. Hasta 3 botellas al día durante los siguientes años. Bebió casi 1400 botellas de Raditor antes de darse cuenta de que el agua radiactiva estaba pudriendo su cuerpo desde dentro. Byers había consumido más de 3 veces la dosis letal de radio cuando dejó de tomar Raditor en 1930. El cáncer le estaba carcomiendo los huesos. Su mandíbula superior e inferior se había deteriorado, una condición llamada mandíbula de radio. El tejido deteriorado fue extirpado quirúrgicamente, dejándole un enorme agujero en el lugar donde solía estar su boca. El cerebro de Byers también tenía un absceso y se estaban formando agujeros en el cráneo. A pesar de que el mundo tomó conciencia de los terribles efectos del envenenamiento por radio, los productos a base de radio se siguieron vendiendo hasta la década de 1980. Uno de estos productos era el portacigarrillos Lifestone de 1964. El humo pasaba por el soporte sobre una pequeña fuente de radio. La maravillosa eficacia de la emanación del radio protege su salud de los elementos nocivos de los cigarrillos y lo hace más dulce y suave, afirmaba el fabricante. Se decía que la boquilla de radio protegía a los usuarios del cáncer de pulmón y prometía rostros hermosos y una salud excelente. Los manantiales de salud radiactivos siguen funcionando hoy en día. Era el 13 de agosto de 1945, y el núcleo demoníaco estaba preparado, esperando a ser liberado sobre un Japón aturdido que aún se tambaleaba por el caos de los ataques más mortíferos que jamás se habían visto. Una semana antes, el Little Boy había detonado sobre Hiroshima, seguido rápidamente por el Fat Man en Nagasaki.
Fueron las primeras y únicas bombas nucleares utilizadas en la guerra, que se cobraron hasta 200.000 vidas, y si las cosas hubieran sido un poco diferentes, un tercer ataque mortal habría seguido su estela infernal. Pero la historia tenía otros planes. Después de que Nagasaki demostrara que Hiroshima no fue una casualidad, Japón se rindió rápidamente el 15 de agosto, y la radio japonesa emitió un discurso grabado del emperador Hirohito en el que cedía a las exigencias de los aliados. Resulta que era la primera vez que el público japonés en general escuchaba la voz de uno de sus emperadores, pero para los científicos del Laboratorio de los Álamos en Nuevo México, también conocido como Proyecto I, el acontecimiento tenía un significado más apremiante. Significaba que el corazón funcional de la tercera bomba atómica en la que habían estado trabajando, una esfera de 6,2 kilogramos de plutonio y galio refinados, no sería necesario para el esfuerzo bélico después de todo. Si el conflicto hubiera continuado, como lo hizo durante casi 5 años seguidos, este núcleo de plutonio habría sido colocado en un segundo ensamblaje del Fat Man y detonado sobre otra ciudad japonesa desprevenida solo 4 días después. Sin embargo, el destino concedió a esas almas un indulto, y el artefacto de los Álamos, denominado Rufus en ese momento, se mantendría en las instalaciones para realizar más pruebas. Fue durante estas pruebas cuando el artefacto nuclear sobrante, que finalmente se conoció como el núcleo demoníaco, se ganó ese nombre. El primer accidente ocurrió menos de una semana después de la rendición de Japón, y solo 2 días después de la fecha del bombardeo cancelado del núcleo demoníaco. Puede que esa misión nunca se lanzara, pero el núcleo demoníaco, parado en los Álamos, todavía encontró una oportunidad para matar. Los científicos de los Álamos conocían bien los riesgos de lo que estaban haciendo cuando llevaron a cabo experimentos de criticidad con él, un medio para medir el umbral en el que el plutonio se convertiría en supercrítico, el punto en el que una reacción nuclear en cadena desataría una explosión de radiación mortal. El truco de los científicos del Proyecto Manhattan, del que formaba parte el Laboratorio de los Álamos, consistía en averiguar hasta dónde se podía llegar antes de que se desencadenara esa peligrosa reacción. Incluso tenían un apodo informal para los experimentos de alto riesgo, uno que insinuaba los peligros de lo que hacían. Lo llamaban hacerle cosquillas a la cola del dragón, sabiendo que, si tenían la mala suerte de despertar a la bestia enfurecida, se quemarían. La noche del 21 de agosto de 1945, Daghlian regresó al laboratorio después de la cena para hacerle cosquillas a la cola del dragón en solitario, sin que hubiera otros científicos, solo un guardia de seguridad, lo que suponía una violación de los protocolos de seguridad. Mientras trabajaba, Daghlian rodeó la esfera de plutonio con ladrillos de carburo de tungsteno, que reflejaban los neutrones emitidos por el núcleo hacia él, acercándolo a la criticidad. Ladrillo a ladrillo, Daghlian fue construyendo estos muros reflectantes alrededor del núcleo, hasta que su equipo de monitorización de neutrones indicó que el plutonio estaba a punto de entrar en supercriticidad si colocaba más. Se movió para apartar uno de los ladrillos, pero al hacerlo lo dejó caer accidentalmente directamente sobre la parte superior de la esfera, induciendo la supercriticidad y generando un resplandor de luz azul y una ola de calor. Daghlian extendió la mano inmediatamente y retiró el ladrillo, notando un cosquilleo en la mano al hacerlo. Por desgracia, ya era demasiado tarde. En ese breve instante, había recibido una dosis letal de radiación. Su mano quemada e irradiada se llenó de ampollas y acabó cayendo en coma tras semanas de náuseas y dolor. Murió apenas 25 días después del accidente. El guardia de seguridad de guardia también recibió una dosis de radiación no letal. Pero el núcleo demoníaco aún no estaba terminado. A pesar de que se revisaron los procedimientos de seguridad tras la muerte de Daghlian, los cambios realizados no fueron suficientes para evitar que se produjera un accidente similar al año siguiente. El 21 de mayo de 1946, uno de los colegas de Daghlian, el físico Louis Slotin, realizaba un experimento de criticidad similar, bajando una cúpula de berilio sobre el núcleo. Al igual que los ladrillos de carburo de tungsteno anteriores, la cúpula de berilio reflejaba los neutrones hacia el núcleo, empujándolo hacia la criticidad. Slotin se aseguró de que la cúpula, llamada tamper, nunca cubriera completamente el núcleo, utilizando un destornillador para mantener un pequeño espacio, actuando como una válvula crucial para permitir que escaparan suficientes neutrones. El método funcionó, hasta que dejó de hacerlo. El destornillador se resbaló y la cúpula cayó, cubriendo por un instante el núcleo del demonio en una burbuja de berilio que rebotaba demasiados neutrones hacia él.
Otro científico presente en la sala, Rainer Schreiber, se giró al oír la caída de la cúpula, sintiendo calor y viendo un destello azul cuando el núcleo demoníaco entró en supercrítica por segunda vez en el espacio de un año. El destello azul era claramente visible en la habitación, aunque la habitación, estaba bien iluminada por las ventanas y posiblemente por las luces superiores, escribió posteriormente Schreiber en un informe. La duración total del destello no pudo ser superior a unas décimas de segundo. Slotin reaccionó con gran rapidez al quitar la pieza de manipulación. Got it? 40, everybody back, right now. Behind the wall. Nobody move! Don't anybody move! Damn it! Take out everything metal. Drop it to the floor. Mark the position you're standing in. Get out. Everybody should make it. Except me. I'm dead. Puede que Slotin se apresurara a rectificar su mortal error, pero, de nuevo, el daño ya estaba hecho. Tanto él como otras 7 personas de la sala, entre ellas un fotógrafo y un guardia de seguridad, estuvieron expuestos a una ráfaga de radiación, aunque Slotin fue el único que recibió una dosis letal, y mayor que la infligida a Raglian. Tras un episodio inicial de náuseas y vómitos, al principio pareció recuperarse en el hospital, pero a los pocos días perdió peso, experimentó dolor abdominal y empezó a mostrar signos de confusión mental. Un comunicado de prensa emitido por los Álamos en ese momento describió su estado como quemadura solar tridimensional. 9 días después de que resbalara el destornillador, había fallecido. Los 2 accidentes mortales, con solo unos meses de diferencia, supusieron por fin verdaderos cambios en los Álamos. Los nuevos protocolos supusieron el fin de los experimentos de criticidad con las manos en la masa, y los científicos se vieron obligados a utilizar maquinaria de control remoto para manipular los núcleos radiactivos a una distancia de cientos de metros.